Artículo. SCP-999 Clase de objeto. Seguro procedimientos especiales de contención. SCP-999 puede deambular libremente por las instalaciones si así lo desea, pero debe permanecer en su corral entre las 8 p.m. y las 9 p.m. para dormir o durante los cierres de emergencia por su propia seguridad. No se permite que el sujeto salga de su corral por la noche o fuera de los terrenos de las instalaciones en ningún momento. El corral debe mantenerse limpio y la comida debe reemplazarse 2 veces al día. Todo el personal puede ingresar al área de espera de SCP-999, pero solo si no están asignados a otras tareas en ese momento, o si están en un descanso. Se juega con el sujeto cuando está aburrido y se le habla en un tono tranquilo y no amenazante. Descripción. SCP-999 parece ser una gran masa gelatinosa amorfa de baba naranja translúcida, que pesa alrededor de 54 kilogramos, 120 lbs, con una consistencia similar a la de la mantequilla de maní. El tamaño y la forma del sujeto son fácilmente maleables y pueden cambiar de forma a voluntad, aunque cuando está en reposo, SCP-999 se convierte en una cúpula achatada redondeada de aproximadamente 2 metros de ancho y 1 metro de altura. La superficie de SCP-999 consiste en una membrana delgada y transparente similar a la de una célula animal de aproximadamente 0,5 centímetros de grosor y es altamente elástica, lo que permite que SCP-999 aplane partes de su cuerpo de hasta 2 centímetros de grosor. Esta superficie también es hidrofóbica, aunque SCP-999 puede absorber líquidos deliberadamente, ver anexo SCP-999-A. El resto del cuerpo de SCP-999 está lleno de una sustancia naranja viscosa de composición química desconocida, aunque es capaz de digerir materiales orgánicos con facilidad. El temperamento del sujeto se describe mejor como juguetón y parecido a un perro. Cuando se le acerca, SCP-999 a menudo reacciona con una euforía abrumadora, deslizándose hacia la persona más cercana y saltando sobre ella, abrazándola con un par de seudópodos mientras acaricia la cara de la persona. Con un tercer seudópodo, todo el tiempo emitiendo ruidos agudos de gorgoteos y arrullos. La superficie de SCP-999 emite un olor agradable que difiere con quien interactúa. Los aromas registrados incluyen chocolate, ropa recién lavada, tocino, rosas y Play-Doh. El simple hecho de tocar la superficie de SCP-999 provoca una euforía leve inmediata, que se intensifica cuanto más tiempo se expone a SCP-999, y dura mucho después de la separación de la criatura. La actividad favorita del sujeto es la lucha de cosquillas, a menudo envolviendo completamente a una persona desde el cuello hacia abajo y haciéndole cosquillas hasta que se le pide que se detenga, aunque no siempre cumple inmediatamente con esta solicitud. Aunque pueden ocurrir lesiones, nunca se ha encontrado que SCP-999 intente dañar a otros a propósito, e inmediatamente retrocederá y contraerá su cuerpo en un montículo tembloroso mientras gorgotea en un asunto similar al de un perro que gime, aparentemente disculpándose por lastimar a alguien. En accidente. Si bien la criatura interactúa con cualquiera, parece tener un interés especial en aquellos que no están contentos o están heridos de alguna manera. Las personas que sufren de depresión paralizante o PTSD, por ejemplo, han informado que tienen una perspectiva mucho más positiva de la vida después de múltiples interacciones con SCP-999. Actualmente se está discutiendo la posibilidad de fabricar antidepresivos a partir del limo de SCP-999. Además de su comportamiento juguetón, SCP-999 parece amar a todos los animales, especialmente a los humanos, negándose a comer carne e incluso arriesgando su propia vida para salvar a otros, en una ocasión saltando frente a una persona para recibir una bala disparada contra él. El intelecto del sujeto aún está en debate. Aunque su comportamiento es infantil, parece entender el habla humana y la tecnología más moderna, incluidas las armas. La dieta de SCP-999 consiste enteramente en dulces y golosinas, siendo las obleas M&M, STM y Necom sus favoritas. Sus métodos de alimentación son similares a los de una ameba. Anexo SCP-999-A. Recordatorio para todo el personal. SCP-999 no debe consumir refrescos con cafeína de ningún tipo. La semana pasada, alguien le dio a SCP-999 una lata de cola junto con su desayuno habitual. No solo estaba literalmente rebotando fuera de las paredes durante media hora, la carbonatación hizo que SCP-999 se sintiera visiblemente mareado después, y se negó a moverse o comer el resto del día. SCP-999 se ha recuperado afortunadamente desde entonces, pero el miembro del personal en cuestión ha sido reprendido.
Doctor Anexo SCP-999-B. El siguiente es un informe de un experimento en el que SCP-682 se expone a SCP-999 con la esperanza de que frene la ira homicida de la criatura. SCP-999 se libera en el área de contención de SCP-682. SCP-999 inmediatamente se desliza hacia SCP-682. 999. Gorjeos eufóricos, 682. Gemidos ininteligibles, gruñidos. ¿Qué es eso? SCP-999 se mueve frente a SCP-682, saltando hacia arriba y hacia abajo como un perro mientras grita con un chillido agudo. 682. Gemidos, asqueroso. SCP-682 pisa inmediatamente a SCP-999, aplastando completamente a SCP-999. Los observadores estaban a punto de abortar el experimento cuando SCP-682 comenzó a hablar nuevamente. 682. Gruñidos HMMM. Ininteligible. ¿Qué es esto? Ruido bajo, similar a una risa ligera. Me siento bien. Se puede ver a SCP-999 arrastrándose entre los dedos de los pies de SCP-682, a lo largo de su costado y alrededor de su cuello, donde se aferra y comienza a acariciar suavemente con su pseudópodo. Una amplia sonrisa se extiende lentamente por el rostro de SCP-682. 682. Risita profunda. Siéntete tan feliz. Feliz, risas, feliz, feliz. SCP-682 repite la palabra feliz durante varios minutos, riéndose ocasionalmente antes de convertirse en una carcajada continua. Mientras la risa continúa, SCP-682 rueda sobre su espalda, golpeando su cola contra el suelo con una fuerza peligrosa. 682. Rugidos de risa alto. Sin cosquillas. Sigue riendo. SCP-682 y SCP-999 continúan la pelea de cosquillas hasta que SCP-682 finalmente se desgasta y parece quedarse dormido con lo que parece ser una sonrisa en su rostro. Después de 15 minutos sin actividad, dos miembros del personal de clase D ingresan a la habitación para recuperar a SCP-999. Cuando se elimina SCP-999, SCP-682 se despierta inmediatamente y libera una ola de energía no identificable de su cuerpo, mientras se ríe como un maníaco. Todas las personas dentro del alcance de la ola colapsan en ataques de risa paralizantes, lo que permite que SCP-682 escape y mate a todos a su paso. Mientras tanto, SCP-999 rescata rápidamente a tantas personas como puede, llevándolas a un lugar seguro para recuperarse de la ola de risas de SCP-682 mientras los agentes suprimen y vuelven a contener a SCP-682. A pesar de la tragedia que SCP-682 había provocado en la instalación, SCP-999 no ha mostrado ningún temor hacia la criatura y, de hecho, ha hecho gestos que sugieren que quiere jugar con SCP-682 nuevamente. SCP-682, sin embargo, ha declarado: ese pequeño feculento ininteligible puede datos borrados y morir. Memo del Dr. Si bien la prueba no tuvo éxito y terminó en tragedia, eso tuvo que ser lo más divertido que he visto en mi vida. Nunca pensé que vería el día en que consideraría a SCP-682 como lindo. Por favor envíeme una copia de las cintas de seguridad.